Pues primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes acá. Gracias. Es un honor para mí estar aquí. Yo he sido un gran admirador de toda la misión de Maús. He tenido la oportunidad de compartir con esta misión en muchos lugares y por eso para mí es una dicha estar compartiendo este momento en el que están. He sido invitado a compartir con ustedes una reflexión sobre conocer a Dios a través de conocerse a sí mismo. Conocer a Dios a través de conocerse a sí mismo. Es amando a Dios. Amando a Dios. Y esto es lo que voy a pedir para comenzar al Espíritu Santo que nos guíe con su santa palabra, que es nuestra guía y nuestra luz. Y les voy a leer donde Él nos lleve de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 26, desde el versículo 24, y dice así: reacciones en el auditorio. Mientras estaba él diciendo esto en su defensa, Festo le interrumpió gritándole: «¿Estás loco, Pablo? Las muchas letras te hacen perder la cabeza». Pablo contestó: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que proclamo cosas verdaderas y sensatas. Bien enterado está de estas cosas el rey, ante quien hablo con valentía. No creo que se le oculte nada, pues no han pasado en un rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Agripa contestó a Pablo: «Por poco me convences para hacer de mí un cristiano». Y Pablo replicó: «Quiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me escuchan hoy, llegarán a ser tales como yo soy, a excepción de estas cadenas». El rey, el procurador, Berenice y los que con ellos estaban sentados se levantaron, y mientras se retiraban iban diciéndose unos a otros: «Este hombre no hace nada digno de muerte o de prisión». Agripa dijo a Festo: «Podría quedar en libertad este hombre si no hubiera apelado al César». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es para todos nosotros como católicos un desafío muy grande el encontrar en nuestro corazón la realidad de nuestra fe con sinceridad, porque con mucha facilidad nosotros vivimos nuestra religión, y nuestra religión es preciosa y está llena de eventos extraordinarios desde donde la miremos, y desde niños estamos fascinados con ella. Hablo así porque la mayoría de nosotros en este país somos católicos de cuna, muy pocos conversos de edad ya adulta, y pienso que esa fascinación que tenemos nosotros con este regalo tan grande que Dios nos ha dado de ser católicos y de tener la iglesia de Dios, y que nosotros sabemos que esta es la iglesia del Señor, la única iglesia del Señor, y estamos convencidos de eso. Y esto de por sí nos trae una paz, una integridad, una salud espiritual inmensamente grande como don, no porque nosotros hayamos hecho nada para sentir eso, es que Dios nos lo ha dado, es porque pertenecemos. Es como la tranquilidad que siente un hijo legítimo de saber que es hijo de esa madre y de ese padre y no de ningún otro. Es una paz que es obvia y que no se medita en ella, pero da una paz interior, un equilibrio. Uno solamente la notaría cuando alguien no la tiene. Pero ¿a qué voy yo? La invitación a esta reflexión de conocer a Dios a través de lo que nosotros hacemos en nuestra propia vida es una invitación a descubrir qué estamos haciendo con esta religión tan preciosa. Y si esta religión tan preciosa está dándonos un crecimiento espiritual que podamos detectar, que podamos certificar con nuestro propio corazón, que no sea simplemente
una relación religiosa con Dios que nos hace creer que por el hecho de nosotros tener una relación con Dios a través de la oración, de la salmodia, la recitación, los sacramentos y el compromiso que tenemos con la caridad, haga pensar que nosotros tenemos una relación sincera con Dios. Cuando nosotros escuchamos de los novísimos, cielo, infierno, purgatorio, muerte, juicio, encontramos ahí la realidad desnuda de nuestra vida y nuestro destino. Y si nos compenetramos en esa realidad espiritual, entonces vamos a descubrir cuánto es que nuestra vida está compenetrada en Dios de verdad, por encima de la religión. A ver si esa vida sacramental de confesarnos con frecuencia, de recibir la comunión con frecuencia, de orar con frecuencia, de tener caridad, si todo eso en realidad me está haciendo a mí una mejor persona. Porque piensen ustedes que si toda esta religión, y por ejemplo este ministerio que ustedes abrazan, como este grupo de Maús, si esto no está causando un cambio radical en mi vida progresivo, entonces yo tengo que despertarme y darme cuenta que estoy estancado y que estoy viviendo solo una vida religiosa, no estoy viviendo una espiritualidad, no estoy creciendo. Y esto no es malo descubrirlo, por el contrario, es una gracia de Dios, porque ¿qué tal que quedáramos dormidos en la religión y nos despertáramos en el momento de la muerte y desperdiciáramos una vida entera después de que Dios nos dio la preciosidad de regalo de ser católicos? Entonces, el llamado en una reflexión como esta, donde Dios nos da la oportunidad de mirarnos adentro, es a ser sinceros con nosotros mismos. Un ejemplo que yo les pongo es este, y es un ejercicio que yo siempre recomiendo, muy práctico y muy sencillo. Si usted mira atrás un año solamente, a ver quién era usted hace un año, cuánta caridad tenía, cuánta paciencia, tolerancia, cuánto tenía usted de sentimiento hacia la necesidad de recibir a Dios en la Eucaristía, de perdonar, de compenetrarse también en la realidad espiritual de su vida como católico, su misión, todo eso. Hoy, un año después, ¿usted cree que es mejor? ¿Que usted perdona más, ama más, tiene más compasión, más paciencia, más tolerancia? ¿Es una mejor persona que hace un año? Esas son cosas que son sencillas, elementales de decir, pero si usted las mira con profundidad, se dará cuenta que es muy importante saber si estamos caminando rectos, si estamos caminando, porque a lo mejor no estamos caminando siquiera. Y por eso hay que desafiarse así, porque es muy fácil acomodarse, como yo dije, a la religión. Y muy fácil acomodarse a dejar que la iglesia nos arrulle, que la iglesia sea un arrullo, dejar que la oración nos mesa como en un columpio, dejar que todo este humo, este incienso del altar nos mantenga mistificados. Pero eso es muy peligroso. ¿Saben por qué? Nosotros tenemos un enemigo, el enemigo del alma, se llama Satanás. Y Satanás es una persona, un espíritu real. Yo sé que existe, no porque lo leí en un libro, ni porque nadie me lo dijo, sino porque yo he tenido una experiencia personal con eso, porque el Señor me lo mostró, así nomás. Y no porque yo sea nadie especial, porque yo soy el peor pecador que ha habido y el que menos méritos pueda tener para haber tenido la experiencia mística que yo he tenido. Sin embargo, siempre testifico en el pueblo de Dios, que son ustedes, y en todas partes donde yo voy, de que el enemigo del alma es una realidad y se llama Satanás.
y tiene un ejército muy grande y nos odia y nos quiere destruir y está derrotado por Jesús. Pero nosotros somos los que le damos poder. Nosotros. Él no lo tiene. Esto es lo más triste. Yo descubrí eso de una forma más triste porque estuve 33 años en manos de Él. Y fui un esclavo de Él. Hice todo lo que Él quiso. Me enredó y sedujo con el mundo. Y yo adoré al mundo material. Y era un esclavo de Él y amaba al mundo. Y disfruté el mundo y el pecado. Estaba destruido y me llevaba para el infierno. Cuando el Señor me rescató, estaba listo para ser condenado eternamente. Si pensamos en la palabra eternidad, ya con eso lo dice todo. Pero esta religión de la que yo hablo y todo esto que les acabé de mencionar, del arrullo de la iglesia, es algo en la cual yo quiero tocar la campana esta noche con mucho amor y decirles: ojo con el enemigo, porque él nos engaña con nuestra propia religión, con nuestra propia religión. Él nos hace creer que estamos bien, que estamos muy bien, que todo está bajo control, que somos buenos, que estamos haciendo lo que Dios quiere, porque estamos arrullados en el incienso, en las campanas, en las velas, en los sacramentos, en la oración. Ahí vamos. Pero lo que quiere Él que usted no mire y que nunca le ponga cuidado es a lo que está pasando en su corazón. Eso no quiere Él que usted mire. No quiere. Y eso es lo único que usted debe mirar. Por eso se lo mantiene tan oculto. Por eso se lo tiene tapado. ¿Y de qué se trata una reflexión como esta noche? De destaparlo, de abrir el corazón. Y eso lo abre el Espíritu Santo. Por eso nos entregamos al Espíritu Santo. Yo no preparé lo que les iba a decir. Le pedimos la palabra al Señor, me contaron el tema, pero el Espíritu Santo es el que nos guía y nos habla en nuestro corazón, porque Él es el único que sabe. Yo no sé lo que cada corazón aquí presente necesita, pero el Paráclito sí lo sabe. Y yo soy un siervo inútil que Él puede utilizar para decirle a su corazón lo que necesita oír. Entonces, al abrir este corazón y mirarnos hacia adentro, no tengamos miedo, porque vamos a encontrar muchas cosas que no nos gustan y que las conocemos, solo que las vamos tapando. Así como hace el gato con lo que esconde en la arena. Ahí lo tapa y no huele, no hiede, porque está tapado con la arena. Pero usted sacude esa cajita un poco y el olor que sale, y esto es lo que pasa cuando miramos al corazón y lo abrimos, sale no un aroma a rosas, porque son muchas las cosas que nosotros tapamos y escondemos y no queremos manejar. Y la realidad es que el demonio hace un trabajo increíblemente astuto para que nosotros no nos preocupemos de compenetrarnos en ese corazón. ¿Y saben qué? Ninguno de nosotros aquí presente puede decir que va a estar vivo mañana por la mañana, ¿no es verdad? ¿Quién pudiera levantar la mano y decir: estoy seguro que me voy a levantar con vida mañana? Nadie puede hacer eso. Y pensemos, si nuestra vida es tan frágil, es tan vulnerable, ¿cómo es posible que nosotros no estemos más alertas, más despiertos a la continuidad de nuestra vida? Sabemos como católicos que es un don precioso y que yo alabo todos los días de mi vida esta iglesia del Señor. Sabemos que la vida continúa después de la muerte. Y es más, yo testifico acerca de eso con mi vida porque yo lo he visto. Yo lo he visto, que la vida continúa, porque yo fui expuesto al mundo espiritual, así expuesto, como si se hubiera abierto una cortina que está cerrada para todos. Y sabiendo eso, entonces despertémonos a encontrar la realidad de que tenemos que estar preparados hoy mismo para el encuentro con el Señor. Mírese hacia adentro de usted y vea quién está allá adentro. Una persona celosa,
o preocupada, o desesperada, inquieta, insegura, o demasiado segura de sí misma, o egoísta, o ambiciosa, o quién sabe, yo no sé, la persona que está adentro de usted. A ver quién es, de qué está hecha. Piense bien, si en este momento el Señor la llama a usted, eso que está dentro de usted, eso que está sintiendo adentro, es lo que queda, no queda nada más. Porque mire que eso que usted ve adentro de usted, que eso es lo que quiere decir mirar el corazón por dentro, eso que usted ve ahí, eso es lo que usted se convierte si usted se muere en este momento. Porque en este momento, por estar en la carne, en este cuerpo y en este mundo material, nosotros podemos tapar todo. Por ejemplo, yo cometo un pecado terrible aquí atrás y salgo para acá y entretengo mi conciencia comiendo, haciendo una llamada por teléfono, leyendo un libro o algo, haciendo algo que me entretenga mi conciencia. Y entonces mi conciencia queda completamente distraída y tapo eso en la arena como el gato, ¿sí? Pero cuando ya no tengo carne, cuando ya no tengo el mundo material, no puedo tapar nada. Todo queda al descubierto, absolutamente todo. Ese es el alma, esa es la vida que continúa y en eso nos convertimos. Entonces la responsabilidad nuestra en una reflexión como esta es a desafiarnos, a mirarnos. Eso no es fácil. Un ejemplo, usted se confiesa un pecado grave, mortal, muy grave, y usted trata de concientizarse de la gravedad de ese pecado. Normalmente uno llega hasta cierto punto de sentir el dolor y la realidad de la consecuencia de ese pecado tan terrible y todo, pues llega un momento en que empieza a doler tanto eso que uno se detiene y ya no quiere meterse más, porque se mete como en la culpa y en todo eso, y eso empieza a complicarse mucho. Estoy hablando de un pecado grave, ¿no? Y entonces uno lo detiene y hasta ahí llega su contrición, hasta ahí, usted no la toca más. Pues ustedes saben de qué está hecho el purgatorio. El purgatorio está hecho de todas esas áreas de contrición que usted no se compenetró, que usted no entró lo suficiente. Allá sí las tiene que completar, porque el llamado es a completarlas ahora. O sea, si yo me confieso y entrego un gran pecado, una gran pena de esas inmensas, y yo no me compenetro en la consecuencia de ese pecado, yo no me entro allá a sentir el dolor de eso, la verdadera consecuencia de lo que hice, entonces ese pecado no tiene enmienda. Y ahí es donde encontramos el peligro de todo eso que yo hablo, que está guardado aquí adentro, eso que está guardado. Entonces si el alma sale del cuerpo así, purgatorio fijo. Yo no estoy hablando de infierno, porque gente que está en la iglesia, como están todos ustedes, el infierno no está muy cerca a ninguno de ustedes, a no ser de que esté haciendo una payasada y esté metido en la iglesia en unos pecados terribles, como hay gente que hace, ¿no? Hay gente que vive en pecado mortal en la iglesia y ahí piensan que están bien, ¿no? Pero yo estoy casi seguro que ustedes son un caso de el pueblo de Dios que está luchando por santificarse. Y por eso les hablo así, porque yo sé que ustedes están trabajando para santificarse, de lo contrario no estarían en un grupo como este. Y si ustedes están trabajando para santificarse, pues tenemos que mascar el alimento sólido, como dice San Pablo, no más leche. Entonces tenemos que enfrentarnos a esta realidad del Espíritu y mirar desde el Espíritu, ya no mirar como desde la carne, no más, porque ya no somos niños. Entonces es importante que esta noche usted mire profundamente en su corazón de qué está hecho, por dónde va, qué es lo que queda de usted si se muere hoy, dónde queda, quién es esa persona, quién es, de qué está hecha. Eso es lo importante, porque es que hay dos personas ahí, hay dos. Hay una que es la persona que es capaz de envolver todo con lo que estamos viendo, con la realidad temporal. Usted puede entretener su conciencia, usted puede voltear sus ojos y mirar para otro lado, usted puede tapar sus oídos, usted puede quedarse mudo o hablar lo que quiera. Tiene una cantidad de opciones, pero eso todo se acaba. Es como esto.
Vivimos en las tinieblas y ni siquiera lo pensamos. En las tinieblas vivimos. Y la palabra de Dios claramente nos enseña que estamos desterrados. Tampoco lo pensamos. También nos enseña de que Jesús descendió del cielo para hablar con nosotros. Bajó. Y que cuando se fue, subió. Y nos dijo que nos esperaba arriba. Entonces, ¿qué nos mostró Jesús? Que estamos abajo. Y esto es importante entender. En el destierro. Ahora, en este momento que estamos aquí en el mundo material, tenemos la luz de los astros, sol y luna, estrellas, el firmamento nos alumbra, la luz eléctrica, tenemos muchas formas de lo que llamamos luz, que es natural. En el momento que esto se acaba, porque el alma sale del cuerpo, el alma sale del mundo material, y nada del mundo material le produce luz a esa alma, porque queda en las tinieblas, porque vivimos en las tinieblas. Y la única forma para que esa alma tenga luz es si puede ascender, si se puede ir hacia la luz, porque primero se encuentra con el mundo caído. Por eso la iglesia nos enseña esas oraciones poderosas de: a la hora de mi muerte, llámame; del enemigo malo, defiéndame; no permitas que me aparte de ti. Esa voz de Dios que necesitamos oír en este momento de la muerte. Todo eso está llamando la necesidad de estar con Dios, y que Dios no nos deje en ese momento tan terrible de la muerte. Porque póngase a pensar, si usted ve un bebé recién nacido o cuando sale del vientre de la madre, está todo así, que no sabe qué es lo que está pasando, y está saliendo de un vientre a otro vientre y no sabe cómo manejar eso. Es el bebé ahí. ¿Y cuánto tarda ese niño para empezar a tomar como visión concreta de dónde salió, a dónde salió? Eso es en el mundo material, el primer nacimiento. El segundo nacimiento, que es el nacimiento eterno, a la plenitud de los tiempos y plenitud de la luz, el mundo espiritual, es igual. El alma sale del cuerpo, hágase de cuenta un bebé, así. Y encima de todo sale a las tinieblas. Y lo primero que empieza a dilucidar es el mundo caído, el demonio de todos los espíritus que viven acá. Eso es lo primero. ¿Y qué sucede? Si ustedes se pueden imaginar el impacto de encontrarse que uno ha vivido aquí toda la vida entre esta podredumbre, en ese gueto de demonios, y son nuestros compañeros. Mire que San Pablo dice: nuestra lucha no es con carne y sangre, o sea, con seres humanos, sino con los espíritus que rondan los aires, poderes, principados de las tinieblas. Esos son los que nos rodean, porque estamos todos caídos, ellos y nosotros. Solo que nosotros podemos salir de acá y ellos no. Por eso nos odian tanto. ¿Y qué es lo que quieren hacer? Que cometamos un pecado mortal tan grave que no nos arrepintamos, nunca nos confesemos y nunca salgamos de acá como ellos. Eso es lo que ellos quieren hacer. Y todos los días trabajan para que eso suceda. Cuando a mí se me apareció el Señor, lo que Él me mostró fue que Satanás me llevaba directo a los infiernos, porque me había quitado la gracia de la iglesia y yo estaba en el pecado, completamente enamorado de Él. Iba directamente a la condenación eterna. Así lo había hecho. Y es verdad, el pecado se llama mortal porque el pecado mortal mata eternamente. Entonces, el demonio no quiere que miremos la realidad eterna de nuestra vida. Por eso les digo, nos engaña con nuestra propia religión, porque él hace que usted se sienta muy cómoda en esta vida temporal por su actividad religiosa y por todo lo que hace con la iglesia, y se sienta pero súper bien, muy bien, pero todo relacionado con la vida temporal, todo, las oraciones todas buscando beneficio temporal, las preocupaciones todas, la vida temporal, todo el mundo, la tierra, sin ser mundano, no necesariamente, siendo una persona buena, religiosa, pero sin tener un sentido eterno de la vida, sin eso, y sin tener
una preocupación de mirarse hacia adentro, todo externo, la religión y todo externo, pero piensa que es espiritual, por lo que es religioso. Entonces, ese es el llamado, la campana que yo sonaría sería esa: despertarnos, a mirarnos, concientizarnos y atrevernos a descubrir quiénes somos esta noche, porque la gracia más grande que Dios le pudiera dar a usted esta noche sería mostrarle quién es, o sea, dónde realmente está parado. ¿Se imagina la belleza de regalo? Pues qué tal que esté engañado. Mire, hay una cosa que no podemos olvidarnos. Yo no quiero convertir esta reflexión en una conversación sobre Satanás, pero cuantas veces haya que mencionarlo, pues nos toca. Entonces, yo diría, ¿qué tal que ese hombre la tuviera convencida de que usted es una persona que va recta hacia el cielo? O sea, o mínimo al purgatorio, pero va para allá. Y toda esta religión la tiene organizada y no le da ninguna oportunidad para usted mirarse quién es. No le da ninguna, porque lo tiene engañado con la religión. Fácil eso. Yo he estado en hospitales visitando enfermos ya que van a morir, gente muy grave, y me he encontrado con personas en situaciones bien peculiares. En una oportunidad en Dublín, en Irlanda, después de terminar una charla en una iglesia, una viejita se me acercó y me dijo: Señor, yo necesito que usted me acompañe al hospital a visitar a mi esposo que está agonizando, y necesito que le diga unas palabras. Él toda la vida fue católico, pero él es una persona que nunca cambió su corazón, y bueno, me dio toda una explicación. Yo dije: bueno, Señor, yo estaba muy cansado, ese día había tenido mucho trabajo, pero dije, vamos, era 10 de la noche por ahí, y el hospital quedaba al otro lado de la ciudad, ¿no? Encima de eso. Y bueno, allá llegué a la cama del señor moribundo, y efectivamente se estaba muriendo, estaba ahí ya en los últimos. Entonces hablé con él. Cuando yo comencé a hablarle a él, y la señora le dijo, ella ya le había hablado de mí. Ella escuchaba, me conocía hacía 5 años. Cada año que yo iba a Irlanda, iba a mis charlas en Dublín. Entonces el Señor había oído mucho de mí, y le dijo: no me dejas ni morir en paz, y me traes a este hombre ya cuando necesito paz, dice. Y estaba furioso porque me había llevado a mí. Entonces yo no sabía qué decirle. La señora me daba con el codo, decía: dígale algo. Y yo callado al frente de él, y saca la mano el señor, porque la otra la tenía llena de jeringas y de cosas. Saca la mano y me la agarra y me dice: dígamelo. Que fue lo más sorpresivo de todo, porque yo no me esperaba eso. Y me dice: dígamelo, así, pero fue como una orden, como algo que me tomó por sorpresa tan inmensamente, porque esos ojos de él eran preciosos, eran profundos, y eran de un alma que ya se iba, y que sabía que yo le iba a decir algo. Y yo le dije: pídale perdón a Dios, usted tiene que pedirle perdón, arrepiéntase de todo corazón. Y él dijo: eso es lo único que quería saber. Dice, pero yo no entendí, porque ahí le llevaban el sacerdote, y le llevaban que esta señora más católica no podía ser, y cómo no iba a saber que tenía que pedir perdón. Eso es lo más extraño de todo, pero eso es el trabajo del Espíritu Santo. Uno nunca sabe la forma en que una persona reacciona, y ese fue el momento en que él escuchó. Pues él duró toda esa noche, por la mañana se confesó y se murió a las 3 de la tarde del otro día. Pero el ejemplo que yo les quiero dar a ustedes con eso es lo increíble que es el descuido de uno no estarse mirando por dentro. Miren que ese señor, la señora lo tenía todo el tiempo marchando a mirarse, a arrepentirse, a cambiar. Ese no es el caso de ustedes, pero el ejemplo que yo pongo es simplemente cómo una persona se puede engañar. Una persona se puede diseñar su propia conciencia, y sobre todo el diablo puede hacer que nuestra conciencia se diseñe en nuestra religión, porque nuestra religión es tan rica, es tan inmensamente rica,
nosotros tenemos tantos ángulos de los cuales podemos anclarnos para vivir una esperanza, para vivir una paz, para vivir como ese arrullo, esa compañía, ese consuelo a través de la religión, solamente la religión. Miren las estaciones litúrgicas, la cuaresma, adviento, son preciosas, son largas, y uno está, lo normal de que son 40 días y todos esos días de la estación litúrgica, si el que las vive religiosamente recibe una cantidad de consuelo, de arrullo, de mística, de profundidad, de religión, de toda clase de emociones religiosas poderosas, preciosas. Y todo eso bien manejado produce espiritualidad. Mal manejado produce una religión engañosa. Y por eso es tan importante sacudirse el corazón y mirar qué estamos haciendo con todo esto. Porque de lo contrario, es muy posible que nosotros no descubramos el amor de Dios en nuestra propia vida, en la forma en que vivimos. Que no estemos descubriendo ese amor de Dios en nosotros, porque realmente Dios no habita en nosotros, habita su religión, pero no Él. Porque yo siempre repito un ejemplo también, y es el ejemplo del nombre de Dios. Ustedes saben que ese nombre se lo reveló a Moisés. Yo soy, es mi nombre, dice el Señor. Yo soy es mi nombre, el que es, el único que es. I am, ¿cómo se dice? Yahvé, Yahvé. Pues, ¿qué sucede? Que Él es el único que es. Eso quiere decir que nosotros no somos. Ustedes saben que el mundo, las filosofías del mundo, aún todas las filosofías paganas, nos enseñan de que yo soy. Y el diablo le dijo a Eva, seréis como Dios. O sea, tú eres. Ese yo soy es demoníaco, o sea, es el demonio, porque nosotros no somos. Si Dios no está en nosotros, nosotros no somos. Por eso es que el diablo quiere que usted tenga la idea de que es, porque es religioso, tiene religión, le da la idea de que Dios está con usted. Pero el problema es, sí, Dios está con usted, pero Dios está dentro de usted. Esa es otra cosa. Porque una cosa es estar en misa, rezar un rosario, otra cosa es profesar la fe, pero otra cosa es que Dios viva en usted. ¿Cómo vive Dios en usted? Dios no vive en usted sino si usted está obedeciéndole. Como dice la palabra, Satanás cree también, pero no obedece. Creer no es suficiente. ¿Cómo se obedece? Hay personas que creen que es difícil obedecer a Dios, obedecer los mandamientos. Dicen, ¿quién va a poder obedecer los mandamientos? Y yo digo, un esposo fiel no tiene que hacer ningún esfuerzo para ser fiel. Una esposa fiel, ¿acaso tiene que hacer un esfuerzo inmenso para serle fiel al esposo? No, es que ni lo piensa, es fiel. O sea, está en obediencia a esa fidelidad. Esa es la obediencia a Dios. No tiene que ser un esfuerzo, no tiene que ser difícil. Por eso Jesús dice, mis mandamientos son fáciles, mi yugo es liviano. Y uno piensa, el yugo liviano con esta vida tan pesada, si esta vida es dura, esta vida es complicada, y encima de todos los mandamientos obedecerlos con todo este peso que tenemos de la carne y del mundo, las tentaciones tan horribles, nuestras debilidades, fragilidades, ¿cómo puede ser posible que sean fáciles los mandamientos? Pero la realidad es que si somos fieles, podemos cargar con todo y no vamos a tener absolutamente ninguna dificultad en cargar las cosas difíciles, porque tenemos fidelidad. Es como el matrimonio donde hay amor y fidelidad. Todas las pruebas del matrimonio, las dificultades, se llevan porque hay amor y hay fidelidad. En un matrimonio donde no hay eso, se desbaratan con el primer problema económico, la primer pelea, la primera situación que haya,
ese matrimonio entra en crisis ya, porque no hay fidelidad. Entonces es importante saber que nosotros somos llamados a la obediencia. Es de la única manera que nosotros vamos a derrotar al diablo. Miren que el diablo es 100% malo. Por eso la única forma de combatirlo es 100% bueno. No hay otra forma. Jamás podrá usted combatir 100% malo con 60% bueno. Un católico tibio o mediocre, por eso la palabra dice: el tibio Dios lo vomita de la boca, porque es 50% bueno. Ese no mata a un diablo, ese no ahuyenta a un demonio. No puede. Tenemos que ser hay que darle al 100%. Ahora, una cosa bien importante de entender: nosotros no damos 100% por sí mismos. Somos imperfectos, somos extremadamente inclinados al mal por el pecado original. Lo que dice San Pablo, esa mancha que hay en mí, que no soy yo, pero está en mí, el pecado, esa mancha. Yo estoy inclinado, tengo una tendencia a hacer las cosas malas, pero ese pecado no soy yo, pero está en mí. Dios es el que nos completa en Jesucristo. Por eso es tan importante tener clara la imagen de Jesucristo en nuestra vida, porque Jesucristo es quien nos completa. Él nos completa lo que nos falta. Pero ¿saben cómo nos completa? No simplemente diciéndole: ay Señor, ven y me das todo lo que me falta, porque eso es lo que hacen las sectas, ¿no? Los evangélicos, toda esa gente, esos pastorcitos falsos que hay por ahí. Ellos dicen que todo el trabajo ya lo hizo Jesús, no, ahora solo hay que cantar aleluyas y ya estamos, no, eso es todo lo que hay que hacer, y Él nos da salud, prosperidad, todo eso. Por eso tienen todas estas bodegas llenas de gente, porque eso es lo que la gente quiere, ¿no? Prosperidad, salud. Pero la realidad nuestra es muy diferente. La verdad de nuestra religión católica es que nosotros tenemos que caminar el camino, pero caminándolo con nuestro propio esfuerzo, ¿no? Porque Jesús ya nos prometió la salvación, pero nosotros nos la tenemos que ganar trabajándola. Por eso San Pablo habla de ese ir al estadio, a los olímpicos, preparándonos como un buen atleta, observando perfecta continencia y al mismo tiempo una alta disciplina para ganarnos esa corona eterna. Y esto es el trabajo. Entonces, esa obediencia es a la que somos llamados, una obediencia intachable. Dios nos va a completar en Jesucristo. ¿Cómo? Si yo le demuestro al Señor de que verdaderamente yo me quiero santificar, de que verdaderamente yo creo que solo los santos entran al cielo, de que verdaderamente yo entiendo que la lección de esta vida terrenal es aprender a obedecer, porque la razón por la cual estoy en este mundo caído y desterrado es por la desobediencia de Eva y Adán. Desobedecieron y todos caímos. Por eso la palabra dice: por un solo hombre entró el pecado de la muerte a la tierra, y por uno solo llegó la vida. Entonces, ese hombre que nos trajo el pecado, ese hombre, esa mujer, Adán y Eva, nos da a nosotros el destierro. Bueno, estamos desterrados. Jesús llega a sacarnos de esto. Pero ¿de qué es que nos está sacando el Señor? Nos está sacando de la desobediencia. Entonces, ¿cuál es la lección terrenal? Todo lo que hacemos en la tierra es aprender a obedecer. Todo lo que hacemos. Mire, si usted se casa, el sacramento del matrimonio es únicamente una lección para aprender a obedecer. ¿Y a qué se le obedece? Al amor. Se le obedece a Dios, que es el amor. La obediencia es amor. Si usted es sacerdote, está aprendiendo a obedecer también al amor, a Dios. Si usted es un laico comprometido y casto y decidió su vida en esa forma, ¿a quién está obedeciendo? Pues al amor, a Dios, y por eso vive casto. Por eso está aprendiendo a vivir una moral alta, valores, principios, estando solo. Y esto todo, el estado de cada persona, es una escuela a la obediencia, toda. Y si no alcanza a completar ese grado en vida,
lo continúa después de esta vida en el purgatorio. El purgatorio es una continuación de la escuela terrenal, para poder entrar a la plenitud celestial. Entonces, hoy tenemos la oportunidad tan grande de que podamos descubrir con claridad la tarea que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, y lo que tenemos que hacer es obedecer, es lo único. La obediencia nos lleva caminando por el sendero recto al cielo. ¿Qué hace Jesús? Pongo un ejemplo paralelo muy terrenal. Un padre de familia bueno observa a su hijo trasnocharse, sacrificarse para alcanzar un grado de estudio, y ve todos los sacrificios que hace, y se va a presentar su examen, y cuando regresa viene cabizbajo y deprimido porque perdió, no pasó el grado. Pero el padre, que es bueno, le dice al hijo: hijo, yo te vi hacer todo lo que hiciste, los esfuerzos que hiciste, diste todo lo que pudiste. Para mí, tú pasaste el grado. No te preocupes, continúa luchando y ya veremos cómo superamos esto. Bueno, esto es un ejemplo muy terrenal, pero es para llevarlos al ejemplo celestial. ¿Qué hace Jesús con aquel que lo da todo para obedecer, pero no alcanza a obedecerlo del todo? Sí, porque no damos la talla para ser plenamente obedientes, no la damos. ¿Qué hace el Señor si Él sabe que todo lo que queremos es obedecerle? Que todo lo que queremos es hacer eso sinceramente, pero que no alcanzamos, Él no lo completa. Él no lo completa. Por eso hay un ejemplo perfecto de eso, que todos ustedes lo han leído: el aguijón en la carne de San Pablo. ¿Se acuerdan? 3 veces le pidió al Señor. ¿Qué le contesta el Señor? Mi gracia te basta. Yo me glorifico en tu debilidad, en tu flaqueza. Entonces, ¿qué quiso decir eso? Que esa debilidad de él, que le imploraba al Señor que se la quitara, Él se la dejó para purificarlo con ella. ¿Ah? Y le dijo: pero mi gracia te basta. Eso quiere decir, no te preocupes, que esa debilidad al final yo te la completo. Yo te voy a ayudar. Pero no me pidas que te la quite. Porque él era pues un apóstol gigantesco, ¿no? Una columna de la iglesia. Y el Señor no quería que San Pablo fuera perfecto, porque entonces ¿de dónde iba a sacar humildad en medio de tanta gente imperfecta a la que tenía que predicarle? Él también tenía que ser igual. Él tenía que ser otro imperfecto, otro vulnerable, otro ser humano con todas las tendencias de los demás, así como Jesús se hizo cuando se encarnó, que tenía todo eso menos el pecado. Pero en el caso de San Pablo tenía que quedarse también con el pecado, también. Entonces lo dejó imperfecto. Ese es un ejemplo de lo que yo estoy hablando. Nosotros pensaremos: ¿cómo puedo decir yo que estoy caminando por un camino de santidad? En las cartas de San Pablo, en varios pasajes, leemos a los santos de Tesalónica. Y uno dice: ¿pero cómo así que a los santos? Pues es que le está hablando a los que caminan en santidad, no a los que están santificados. Porque uno no se santifica sino hasta que muera y se encuentre con Jesús y Él le complete lo que le faltaba, si es que uno hizo el trabajo que tenía que hacer. Pero cuando uno camina con Jesús y hace todo lo que puede para caminar con Él, y vive una vida sacramental sincera, una vida de oración, el esfuerzo de ser bueno, el esfuerzo de mejorar todas las virtudes, de trabajar en contra de todos los defectos, y uno sinceramente hace eso, está caminando por un sendero de santidad. Por ahí camina el pueblo de Dios. Ese es el camino de la luz. Ese camino tiene luz. Ese camino tiene poder, tiene esperanza. Ese camino es el más poderoso. Porque lo que yo he aprendido del Señor acerca de nosotros y su iglesia es que un católico que camina así es un arma letal contra los infiernos. Porque la luz que llevamos derrota las tinieblas. Huyen los demonios por donde nosotros pasamos. Eso ni nos lo imaginamos, porque no lo podemos ver. Pero el día que comparezcamos ante el tribunal del Señor, nos vamos a dar cuenta que eso sucedía cada que comulgábamos y salíamos de la iglesia.
toda la luz que llevábamos, los demonios que huyeron cuando caminamos por las calles, cuando llegamos a casa, cuando llegamos donde íbamos, cómo los demonios tenían que correr por la luz que llevábamos, porque somos sagrarios vivos del Espíritu Santo, vasijas de barro que llevan el tesoro, como dice el apóstol, de verdad, absoluta verdad. Y esto lo tenemos que tener claro en nuestro corazón. Pero lo importante es implorarle al Señor que nos permita mirarnos por dentro, que nos permita darnos esa gracia de atrevernos a mirar el corazón. Eso duele, duele mucho mirarse adentro. ¿Cómo duele? Duele mucho, porque es que nosotros somos muy miserables, nosotros somos muy pecadores, somos gente muy imperfecta, y entonces duele mirarnos su naturaleza, y por eso tratamos de mantenernos mejor afuera y disfrazar eso de tantas formas y utilizar hasta la religión. Pero el encuentro con esta realidad espiritual es nuestra salvación, es la gracia más grande. Por eso tenemos que pedirla. Es importante uno pensar, todos estos años en la iglesia, todo este tiempo en la iglesia, ¿cuántas veces se ha hincado uno ante el Señor a implorarle que lo haga santo? A ver, cuéntelas. ¿Cuántas veces se ha arrollado y le ha gritado al Señor, hazme santa, Señor, hazme santa? ¿Cuántas veces le ha dicho? Vamos a ver, haga esa contabilidad y se dará cuenta de que eso poco. ¿Saben por qué? Y a lo mejor nunca. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza humana es tan astuta, que no quiere hacer eso. Porque hacer eso querría decir como perderse de algo, como si soltara un dulce, como dijera, ay no, yo no, es que no, tampoco es para tanto, no. Es que no, pero así astutos somos, esa es nuestra naturaleza, y por eso uno no se hinca a gritarle a Dios, hazme santa, que el cielo escuche, solo quiero ser santa, todo el tiempo, a toda hora, así. No, de eso no se oye mucho. Y es lo único que debemos decir. Si usted dice eso una sola vez, el ángel de la guarda, yo creo que le va a dar un infarto. Porque va a decir, finalmente, entendió. Todo el cielo se va a volver loco. Porque es que así es una situación increíble. Pensar que lo único que nosotros debemos hacer en esta vida es buscar la santidad. Si ustedes lo piensan bien, si ustedes aceptan la palabra de Dios tal y como está escrita, como está revelada, si aceptan el misterio de toda nuestra iglesia, los sacramentos, el misterio de los santos, lo que ha sucedido con los santos, las maravillas que han sucedido, si usted acepta eso, se da cuenta que es el único camino, la santidad, y que hay que pedirla y que hay que santificarse en vida, porque el purgatorio, eso no es recomendable. Eso no. Hay mucha gente que dice, ay no, pues yo voy a llegar al purgatorio. Es que, Dios mío, que supieran lo que están hablando, ¿no? Porque es que cuando uno muere y el cuerpo sale de este cuerpo, el único destino que debe tener es arriba, la gloria del Señor, no quedarse en la tierra. El purgatorio es quedarse en la tierra, completando todo lo que está incompleto de su vida terrenal. Es como cuando uno está en el colegio y reprueba una materia y le toca volver a hacer, ¿no? Eso es terrible y es como depresivo, y es que no sé cuántos de ustedes le ha tocado eso, pero es horrible. Y uno anda con la cabeza agachada y siempre que habla de eso le da depresión. Pero eso traducido a perder el grado de esta vida, eso es mucho peor, porque está en un purgatorio sin herramientas, porque ya no tiene nada como trabajar en el mundo material, y está en él, está sujeto a él, terminando todo lo que no pudo terminar bien, todas las áreas en las que no obedeció y de las que no se concientizó, ni se compenetró en ellas conscientemente para nada, en ninguna forma, y en el purgatorio las descubre y y esos se van por quién sabe cuánto tiempo, porque el alma queda estancada
en esos ayes. Ahí queda. Se encuentra con una escena esa, ahí queda el alma y le duele y le duele y le duele. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, las oraciones nuestras por las almas del purgatorio son amor, porque la oración es amor, porque la oración es Espíritu Santo. Solo por el Espíritu Santo podemos orar. ¿Qué quiere decir? Cada oración tiene Espíritu Santo. Y entonces, el Espíritu Santo es amor. Y el alma del purgatorio, cuando uno ora por ellas, les da amor y ascienden. Se salen del ay en que están. Se mueven, ascienden por el amor que reciben. Entonces es muy poderoso y van ascendiendo con ese amor. Una Eucaristía hecha por un alma es el amor más inmenso que pueda recibir. Se puede elevar quién sabe cuánto. Muchas posiblemente entran a la gloria de Dios porque puede que hayan trabajado ya tanto que están cerca, pero el caso es que nosotros no queremos llegar allá. Se trata de que nosotros entendamos que Dios nos está dando tanto para que lo hagamos todo acá, ahora. Tenemos todo. ¿Y saben qué? Miren lo preciosa que es nuestra vida. Dios nos creó en un instante. Ustedes saben eso, así. Un soplo en el vientre de nuestra madre. Así. En un instante ha hecho todo el Señor. En un instante nos puede cambiar. Nosotros podemos decidir eso en un instante. Y cambiamos. A mí me preguntan mucha gente que me conocía a mí en California, donde yo vivía antes de mi conversión, ¿cómo hice para dejar los vicios que tenía? El alcohol, el cigarrillo, la promiscuidad, el amor al dinero, la deshonestidad, todas las cosas horribles en que yo vivía, ¿no? Y yo no tenía ni cómo explicar. Yo dije, ¿sabe una cosa? Un día yo empecé a fumar. Y de la misma forma que empecé, así terminé. Porque yo un día también decidí no fumar y no volví a fumar. Porque me fui y me arrodillé. Un día salí de mi casa en Los Ángeles, llevaba tan solo 6 meses de haber regresado a California después de mi experiencia mística con el Señor aquí en Colombia. Y decidí, y tenía ese problema de que al llegar allá, todos los vicios se me revivieron. Claro, porque estaba en el ambiente en que yo viví tantos años en toda esa decadencia. Y tenía esa sed por todas las cosas. Y entonces me fui, salí de mi casa un día con la idea de ir hasta una iglesia que quedaba caminando casi todo un día, yo creo, quedaba muy lejos. Y me fui, y allá que casi nunca llueve, comienza a caer casi una tempestad. Y yo dije, esto tiene que ser el mismo como chamuco, como le dicen en México. Y me fui caminando, y allá le entregué el vicio del cigarrillo ese día, ¿no? Y digan que yo jamás volví a fumar, nunca más. Ese día se acabó, porque yo tomé esa decisión. Y no se necesita caminar en una tempestad 50 cuadras para dejar un vicio. No, usted lo puede hacer sentadito en su casa, arrodillarse en un momento y entregarlo. Y se acabó. Como dice San Juan Bautista, el hacha está puesta sobre la raíz. Eso quiere decir, se corta de raíz. El vicio es un amante malo y hay que cortarlo del todo. Hay que dejarlo del todo. ¿Cómo se deja un amante malo? Hay que dejarlo. Sí, o te mata. O te mata. Sí. Entonces, el vicio se deja así. Así se deja. Por eso uno no tiene disculpa. O sea que el camino a la santidad es 100% posible. Porque uno le puede poner el hacha a la raíz. Y toda cosa que usted no ha podido dejar, que no ha podido superar, póngale el hacha a la raíz. Y verá que el Señor le ayuda. Lo que le falta, Él se lo da. Y usted puede. Usted sí puede. No hay un gozo más grande. No hay una paz más grande. No hay nada que se compare con dejar los vicios, con entregarse a Dios y buscar solo la santidad todos los días, en todas las cosas, en todo momento. No hay nada más grande que eso. Y fuera de eso, de comenzar a darse cuenta uno cómo el Espíritu Santo comienza a caminar con uno en una forma extraordinaria y hacer todo, Y se da uno cuenta que es verdad esa promesa. Ustedes saben que el Señor prometió eso.
que el Paráclito estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nos dirá a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer. Ni siquiera tenemos que pensar lo que tenemos que decir, porque Él hablará a través de nosotros. Todo eso es verdad. Yo lo he comprobado en mi vida personalmente y testifico sobre eso con mi vida, no porque lo haya leído, sino porque yo lo vivo. Y no es que esté diciéndoles a ustedes que yo soy un santo, ni nada de eso. Por lo contrario, todos los días me levanto a luchar contra mí mismo, contra mis propias debilidades, mi propia carne, mis propias ideas, porque esto es una lucha diaria. Hay gente que dice, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Yo le digo, corrección, ¿cuándo fue que empecé a convertirme? No, convirtió no, porque uno se convierte al final, pero ahora es todos los días levantarse a convertirse. Yo todos los días me encuentro convirtiendo esta idea tan terrible, convirtiéndola en buena, ¿no? Entonces es una lucha para cambiar de este lado para el otro, todo el día, a toda hora. Y es uno que mira para acá, o no, por ahí no, es para acá. Y así todo el tiempo se está convirtiendo, todo el tiempo. La conversión es todo el tiempo, permanente. Uno está en un camino de conversión. Y por eso es que ese es un camino de santidad. El camino de estarse convirtiendo es el camino de la santidad. Ustedes se dan cuenta, San Pedro, semejante apóstol, un fuego como ese, después de haber hecho maravillas en la Judea, aparece en Antioquía y se acuerdan que San Pablo lo corrigió porque estaba cometiendo un error terrible, discriminando a los gentiles y asociándose solo con los amigos de Santiago, los judíos, porque tenía pena de que lo vieran con los gentiles, con los que había estado un tiempo largo al lado de San Pablo y los otros, y llegaron los otros y se avergonzó, y era San Pedro. Entonces, dense cuenta que esta lucha contra nuestra naturaleza humana es una lucha de todos, de los más grandes y los más pequeños. Todos los días tenemos que luchar con esto, todos los días. Y por eso no podemos perder la esperanza ni sentirnos mal. No hay un solo católico en este mundo que sea insignificante, por pequeña que usted crea que es su vida. Un católico es una persona trascendentalmente importante. Yo lo he visto claramente, con los ojos del alma, lo he visto. Nosotros somos soldados del ejército de Dios, con las armas más poderosas que hay. Nadie tiene las armas que nosotros tenemos, y nadie las sabe empuñar como nosotros, y nadie las puede disparar como nosotros. Nosotros podemos derrotar gigantes de los infiernos. Llevamos esa roca de David, que se llama Jesucristo, para tumbar gigantes, los Goliaths del infierno. Pero para eso necesitamos estar trabajando con el Señor, de verdad, trabajando con Él sinceramente, buscando la santidad. Por eso es tan increíble que cuando uno habla de cuántas veces le ha gritado al Señor que lo haga santa, si uno dice, ay, un momentico, aquí se me pasó algo, ¿no? Es que así es. ¿Y saben quién es el que le oculta todo eso y la embolata para que usted no haga eso? ¿Para qué pronunciamos su nombre de nuevo? ¿No es verdad? Pero ese es. Por eso usted no lo ha hecho, porque Él no lo ha dejado. Porque Él ha engañado, le ha quitado eso, cuando es lo más importante. Es lo más importante de su vida. Olvídese de todo. Lo más importante de su vida es la santidad. No hay nada más. Entonces, y no hay nada que traiga más paz que eso. Y no solamente paz, sabiduría. Sabiduría. Un tesoro increíble, tener sabiduría de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Es que uno se levanta, ora, le pide sabiduría al Señor y se va. Y siempre lleva una vida ordenadita. Y se va a dar cuenta cómo cada día se vuelve más pequeño. Cada día se vuelve más sencillo. Cada día es más pequeñito. Porque una persona entre más sea de Dios, menos levadura. Usted sabe que nosotros terminamos siendo panes ácimos. Panes ácimos, sin condimentos. Ese es el llamado. La persona que es del mundo está pero bien condimentada, ¿no? Y todo el mundo se la quiere comer.
Cuando empieza a sacarle esos condimentos y la levadura, nadie se la quiere comer. Ese es el momento real. Ahí es cuando estamos caminando en la verdad, porque ya perdimos la levadura, los condimentos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le decía a los discípulos antes de que recibieran el Espíritu Santo? Y les decía, ojo con la levadura de los fariseos. Y los pobres, como todavía no tenían el Espíritu Santo, pensaban que estaba hablando de pan regular. Pero no, él está hablando del orgullo de esos fariseos, de todo ese egocentrismo de ellos, de lo que ellos eran, ¿no? De todo ese aliño, de ese condimento de los fariseos. El llamado que él nos hacía era, hágase en pequeñitos, pequeños, sencillos. Y la mejor muestra que ustedes recibirán de lo que hace Dios en sus vidas cuando ustedes se entregan a Él para buscar la santidad, es que se sacan la levadura, se empiezan a volver pequeños. Una de las primeras cosas que usted aprende a hacer de verdad, aprende a escuchar. Sí, usted sabe que la mayoría de la gente vive ocupadísima hablando, y cuando dejan de hablar, no están escuchando, sino que están haciendo una pausa para seguir hablando. No escuchan al otro, no escuchan a nadie, porque siempre están consigo mismos, nada más. Por eso, esa santidad es la que nos lleva a ser pequeñitos, y es la mejor seña. Si usted empieza a volverse pequeño, sencillo, humilde. Miren que yo conozco gente muy rica, pero muy chiquita. Los ricos de Dios, hay gente así. Lázaro era uno de ellos, los ricos de Dios. Hace poco tuve el honor tan grande, que era un sueño que yo tenía, de ir a la Basílica de Santa María Magdalena, en Francia. Ahí me invitaron a un congreso eucarístico a predicar. Y a media hora ahí está Marsella, que es donde está la catedral de San Lázaro, que él fue el primer obispo de Marsella. Y esos santos, de esos hermanos, Lázaro, Marta y María, esos eran gente rica, pero era gente de Dios. Y eran pequeñitos, era gente humilde. Y yo he conocido poca gente, pero la hay así. O sea, de que volverse pequeño y volverse sencillo no es simplemente, si a usted Dios le ha confiado riquezas, no es simplemente tirarlas por la ventana, no, es administrarlas con esa pequeñez, administrarlas con esa sabiduría. El mundo material es para nosotros administrarlo, no es para que nos administre a nosotros. Y el Señor quiere buenos administradores, porque los buenos administradores son muy eficientes para el Señor. Ustedes se pueden imaginar lo que Jesús haría con el pobre Lázaro. Allá le debió mandar 50,000 personas a pedirle cosas. No, vaya a tal parte en Betania, diga que Jesús lo mandó. Es que lo puedo ver haciendo eso. Claro, porque él sabía que Lázaro les iba a dar todo lo que le pidieran. Jesús lo mandaba, y además que él era así, ¿no? Entonces, estos son los buenos administradores del Señor. Bueno, voy a pedirle al Señor su palabra para que sellemos esta reflexión en la palabra de Dios. Y voy a leerles a ustedes de la epístola a Tito, en el capítulo 2, desde el versículo 11. Fundamento dogmático de estas exigencias. Porque se ha manifestado la gracia salvadora de Dios a todos los hombres, que nos enseña a que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos con sensatez, justicia y piedad en el tiempo presente, aguardando la feliz esperanza y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, el cual se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo que fuese suyo, deseoso de bellas obras. Así has de enseñar, exhortar y reprender con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues le damos gracias a Dios por este momento que nos ha dado. Yo le doy gracias a Dios por cada una de ustedes, por sus familias, por las intenciones que tienen en sus corazones. Solo Dios conoce las luchas en que ustedes están, pero como Él es un Dios bueno, pues Él siempre nos acompaña
Y lo importante de todo lo que hemos hecho es que Él de verdad nos dé esta gracia de pedirle su santidad. Amén. Amén.